Casi todos los análisis que se hacen en torno al origen de los videojuegos lo remontan en la década de los 60 del siglo XIX, lo cual, en estricto rigor, es una equivocación. Los videojuegos actuales, tal como los conocemos, van a tener su origen después de la Revolución Industrial, más específicamente después de la Segunda Revolución Industrial, la cual va a presentar máquinas que van a entrar precisamente primero en las fábricas y después en el mundo privado, y las cuales van a ir moldeando una visión de mundo que desde el origen Norteamérica van a ir cambiando todo lo que conocemos hoy por hoy. El trabajo que van a ver a continuación habla precisamente de eso, habla del origen del videojuego como producto cultural y social, y habla principalmente cómo este medio es capaz de dialogar con nosotros y cómo precisamente es capaz de transformar lo que nosotros hasta ese momento conocíamos como ocio. Yo soy Letrados Geek, comencemos. Casi todos los análisis sitúan el origen de los videojuegos en torno a la década de los 60 del siglo XX, en plena Guerra Fría, y durante el auge de la electrónica. Según Flinch, para entender las tecnologías actuales hay que dejar de considerar a los medios de comunicación como una invención exclusiva de la época contemporánea. El espacio público y privado queda delimitado por las transformaciones del territorio y la difusión del consumismo, tal como lo afirma Miconi del año 2012. Se desestructura el lenguaje y da así origen a medios de comunicación actuales y de masa, como lo van a ser la televisión y la radio, los cuales tendrán su auge durante la década del 70, 80 y 90 principalmente. Según Milena Trenta, de la Universidad de La Laguna, en España, la segunda revolución industrial dará inicio a lo que son los principales medios de comunicación masivos. Durante el siglo XIX aparecerá el cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière, franceses. Esta máquina proyectará imágenes y se hará rápidamente popular entre casi todas las clases sociales de la época. A partir de finales del siglo XVIII aparecen máquinas destinadas al ocio, las cuales se activaban con monedas de un penique. Aquí entran las máquinas medidoras de fuerza, los teatros en miniatura, los fonógrafos, entre otros. Estas máquinas funcionarán en kioscos, recepciones de hoteles, bares y hasta inclusive en la calle, hasta que se concibieron lugares específicos para albergarlas. Nacerán así las famosas Penny Arcades, galerías exclusivas para los juegos de máquinas de entretenimiento que funcionaban con peniques. Según el investigador Untamo, en las Penny Arcade se desarrollarán las primeras relaciones entre ser humano y máquina en un contexto de ocio y entretenimiento, contrario a la relación hombre y máquina que se observaba en las fábricas anteriormente. Los salones recreativos de las Penny Arcade serán el antecesor directo de lo que nosotros conocemos como los lugares donde se encontraban las máquinas arcade. Máquinas arcade, entiéndase como las maquinitas, como se les conoce en algunos países de Latinoamérica y España fundamentalmente, y que nos darán grandes clásicos de la mano de Sega, de Atari, de Capcom, entre otros. Durante los años 30 en Estados Unidos surgirá la máquina recreativa que para algunos, como Kent, de Maria y Wilson y Untamo, representará el más directo precursor de la industria del videojuego. Nos referimos nada más y nada menos que al videojuego Pinball. Basado en el concepto de la bagatelle o bagatela, juego de la época victoriana, en la cual el objetivo era lograr tirar las bolas con la ayuda de un taco, evitar obstáculos y que entrara la pelotita en los hoyos. Basándose en este concepto, se va a crear este videojuego conocido principalmente como Pinball en un inicio. En 1931, el estadounidense David Gottlieb creó el juego Buffleball, el primer pinball comercializado a gran escala. Buffleman será un ejemplo del juego mecánico y de cómo este poco a poco va a ir inundando lo que son los salones recreativos y los salones principalmente de ocio. Esto se va a ir haciendo latente cada vez más a medida vaya avanzando el siglo XX. Es así como la informática y los avances en computación van a ir generando cambios importantes y un antes y un después en lo que se conoce como el ocio electrónico. En 1947, un ingeniero que trabajaba para Gottlieb inventará el primer flipper, el cual incorporará aletas y electricidad. Entre los años 40 y 50, la industria de las máquinas recreativas llegó a ser un sólido negocio. El flipper y el jukebox, reproductor de música con monedas,
fueron las máquinas más populares de su época. Se convirtieron en íconos de la sociedad americana de la posguerra. La nueva sociedad americana verá en el ocio y en los juegos electrónicos una forma de escapar y de evadir de la realidad. Una realidad bastante traumatizada por las guerras y por lo que se estaba viviendo por aquel entonces, la Guerra Fría. Un conflicto ideológico que de uno u otro modo mermaba en la vida de los norteamericanos de forma muy negativa. La aparición del primer juego electrónico se remontará a 1952, cuando Alexander Douglas, estudiante de doctorado de Cambridge, creó el 3 en raya para la computadora EPSAC. En 1958, caso más conocido que el anterior, el físico William Higginbotham transformó un osciloscopio en un sencillo juego de tenis, lo cual le dará otro sentido a un invento que en primer momento no tenía pensado ser algo para el entretenimiento. A mediados del siglo XIX, el software computacional será fundamental y gravitante a la hora de entender la historia del videojuego como tal. El videojuego dejará de ser electrónico y pasará a ser directamente computacional, con unos inicios bastante variados y complejos debido a las limitancias técnicas de la época. Al interior del Instituto de Tecnología de la Universidad de Massachusetts se formará en 1946 un grupo de brillantes estudiantes interesados en el diseño computacional. En 1950 conseguirán su primer ordenador, en los cuales podrán plasmar proyectos tan variados como por ejemplo la primera reproducción musical y de sonido que se hacía para la época. Lo más importante fue que este grupo, conocido como hackers, que en primera instancia se refería principalmente a programadores virtuosos o creativos, desarrollarán lo que son gráficos. Estos gráficos darán pie más adelante a lo que son, o lo que conocemos, más bien dicho, como videojuegos. En 1962, Steve Russell será conocido por ser el primer creador de un juego completamente diseñado por software, en ordenador. Este será el primer juego de la historia en este formato, llamado Space War. Aunque los miembros del TMRC querían sacarle beneficios económicos a este videojuego, en la práctica era bastante imposible. No existían las condiciones tecnológicas ni sociales para comercializar un juego que funcionaba en una computadora de $120,000 de la época. Otro gran cambio lo va a dar Internet, con fines militares en un inicio. A principios de los 90 aparecerán las primeras comunidades online, formadas por jóvenes intelectuales que se habrían nutrido del contexto del movimiento de la contracultura norteamericana, nacida prácticamente al final de lo que es la Guerra Fría. Avanzando en el tiempo, nos encontramos finalmente con principios de la década del 90, en donde aparecerán diferentes grupos. Por un lado tendremos a los pro tecnología, los cuales pensaban que el uso de la tecnología, valga la redundancia, nos llevaría a la cúspide de lo que es el avance del ser humano. Y por otro lado tendríamos a los naturalistas, los cuales abogaban por un mundo anterior a lo que estábamos viendo en relación a la segunda revolución tecnológica, a esta segunda revolución industrial que no paraba y que se venía a ver que nada le iba a poder detener. En el movimiento contracultural confluían varios grupos ideológicos. Había un grupo más radical que rechazaba la idea de progreso y deseaba un retorno a la naturaleza, y otra corriente que afirmaba que la tecnología sería el instrumento que nos permitiría la reafirmación de la propia individualidad y la creación de una nueva sociedad. En los 90, por lo tanto, los componentes de las comunidades online creían que el principal cometido de Internet fuera el de convertirse en una herramienta de comunicación universal en el que cualquiera pudiera expresar libremente sus pensamientos, convicciones y creatividad, con el fin de llegar a crear una nueva ágora. El mismo imaginario que propició el desarrollo de una Internet comunitaria, libre y abierta, también fue el contexto sociocultural en el que se originaron los videojuegos. Aunque diversos autores, Lafrance, Hertz, Poole, Nieto y Donovan sitúan el nacimiento de los juegos electrónicos en el contexto tecnológico militar de la posguerra y el clima bélico propio de la Guerra Fría y de la carrera espacial, es improbable que este sea el imaginario de referencia de los pioneros que diseñaron las primeras máquinas electrónicas para el entretenimiento. Si lo pensamos bien, los primeros videojuegos van a nacer como una contraparte o una evolución natural de lo que eran los juegos mecánicos, los juegos más físicos si se quiere. Esta teoría de la cual se habla, en la cual se relaciona muy directamente lo que es la posguerra y la Guerra Fría en relación a los tópicos y los temas que van a tratar los primeros videojuegos, no va a ser tan así. Si bien es cierto, tenemos ejemplos como los Metal Gear de NES
o juegos antiguos de arcade que tratan precisamente lo que es el clima bélico de la época, no va a ser el motor fundamental de estos primeros videojuegos. Los primeros videojuegos van a nacer, y repito, como la contraparte física de aquellos juegos que se encontraban en los salones recreativos principalmente. Steve Russell creó Spacewar en el entorno de experimentación y de revolución de la informática que se había desarrollado en el MIT, gracias a los primeros hackers. El hecho que fuera un juego de guerra entre naves espaciales no fue inspirado por la situación política de la época, sino por las novelas de ciencia ficción de Lensman y Sixlark de Edith Smith, que Russell acababa de leer. El segundo pionero de la industria del videojuego, Ralph Baer, aunque era ingeniero en una empresa que producía componentes electrónicos para uso militar, desarrolló su trabajo de forma independiente. Su consola Odyssey, de la cual hablaremos más adelante, surgió para darle un uso lúdico a la televisión y aprovechar comercialmente la difusión capilar de este aparato. Asimismo, Odyssey llegó al mercado gracias a Magnavox, una compañía de electrónica de consumo. Nolan Bushnell, creador del primer videojuego arcade, se había formado en la Universidad de Utah, que en ese momento era uno de los centros más avanzados de Estados Unidos en ciencias de la computación. Aunque estuviera estudiando ingeniería, Bushnell tenía acceso al laboratorio de los ordenadores, donde se familiarizó con los primeros lenguajes de programación, jugó Spacewar por primera vez y donde se empapó de la cultura hacker propia de los laboratorios de informática de las universidades de los años 60. Cuando Bushnell fundó su compañía Atari en 1972, esta representó una gran oportunidad para aquellos jóvenes ingenieros y programadores procedentes de las mejores universidades de California, que querían dedicarse a un proyecto novedoso, que no tuviera ninguna relación ni con las grandes corporaciones de la informática de la época como IBM, ni con contratos militares. Y es así como nacerá en 1972 Odyssey, la primera consola de videojuegos de la historia. Esta primera videoconsola, muy rudimentaria y muy prehistórica, por decirlo de algún modo, va a ser la que va a instalar los cimientos de lo que vendrá futuramente. Si bien es cierto, comercialmente fue un fracaso, desde el 72 al 74 vendió bastante poco, eso no impidió que otras empresas se lanzaran a la piscina y que aparecieran otro tipo de máquinas, como lo va a hacer durante la década de los 80 la famosa Atari. El nacimiento de los primeros videojuegos comerciales se produjo casi 10 años después de la creación de Spacewar, gracias al trabajo de Ralph Baer, el inventor de la primera consola de videojuegos, y Nolan Bushnell, el creador de las máquinas arcade. Al contrario de lo que había pasado con Steve Russell, la idea del videojuego doméstico de Ralph Baer surgió, desde un principio, para ser explotada comercialmente. Baer era un respetado ingeniero, experto en el diseño de receptores de televisión. En diversas ocasiones a lo largo de su carrera, habría propuesto la creación de un mecanismo que transformara la pantalla del televisor en una plataforma de juego, pero nunca había recibido el apoyo de sus directivos. Finalmente, en 1966, trabajando en la compañía de electrónica militar Sanders Associates, decidió perseguir su objetivo. En total, secreto y contando con la única ayuda de un compañero, empezó a desarrollar sus primeros diseños. Al cabo de unos meses, el primer prototipo estaba listo y decidieron presentárselo a la empresa. Contrariamente a las expectativas de Baer, los directivos de Sanders avalaron su idea y financiaron la creación de un departamento para el desarrollo de su invento. En 1967, el proyecto estaba terminado. Consistía en una caja de madera que se enchufaba al televisor para visualizar un juego de ping-pong en la pantalla. Los jugadores no eran más que unos puntos de luz que se controlaban mediante los dos mandos en dotaciones con la consola. No obstante, en aquel momento Sanders Associates estaba pasando por un fuerte recorte de sus contratos y no podía encargarse de la producción. Baer, por lo tanto, empezó a buscar una compañía que quisiera fabricar el invento y mientras tanto creó el prototipo de un juego de hockey. Finalmente, en 1971, la compañía Magnavox compró la licencia del invento de Baer y empezó a fabricarlo. El nuevo producto se llamaba Odyssey, y a pesar de tener un enorme potencial, su debut no fue tan espectacular como se esperaba, debido sobre todo a una campaña de marketing muy pobre. En 1976, solo se habían vendido 100.000 ejemplares de Odyssey. No obstante, el trabajo de Baer había marcado un hito en la historia de los videojuegos. De hecho, Odyssey fue la primera de una larga serie de consolas que en los años venideros constituirían el sector más duradero y rentable de toda la industria. Contemporáneamente a la comercialización de Odyssey, en 1971 también salió al mercado Computer Space, la primera máquina arcade creada por Nolan Bushnell.
A pesar de que Nolan Bushnell fracasó con Computer Space cuando lo lanza durante la década de los 70 a principios, eso no lo desanimó. Al contrario, este hombre seguiría intentándolo y marcaría un antes y un después en lo que es, más bien dicho, la industria del entretenimiento recreativo. ¿Por qué razón? Fue el pionero y el primero en sacar lo que son los videojuegos desde un laboratorio y trasladarlo a lo que son los lugares más sociales, los lugares donde podían ser vistos por personas alejadas del mundo de la informática, los cuales con una moneda de la época podían jugar sin ningún problema. Así fue como Computer Space y este fracaso fue el puntapié inicial que hizo que Nolan Bushnell fundara precisamente lo que conocemos como la empresa de Atari. Tras el fracaso de Computer Space, en lugar de desanimarse, Bushnell fundó su propia empresa, Atari, y contrató a Al Corn, un ingeniero con el que había trabajado en Ampex, para programar una nueva máquina, más sencilla y mejorada. Al cabo de unos meses, en 1972, saldría al mercado Pong, un sencillo videojuego que simulaba el juego del tenis. Desde el primer test con público estuvo claro que Bushnell esta vez había acertado. El juego era sencillo, intuitivo y casi adictivo. Las máquinas de Pong empezaron a difundirse rápidamente en todo Estados Unidos y después en el resto del mundo. La comercialización de Pong significó el nacimiento de una nueva industria, exclusivamente centrada en la producción de videojuegos. Las máquinas arcade empezaron a proliferar rápidamente, dando vida a un dinámico tejido empresarial y sobre todo a un fenómeno social de dimensión global. El fenómeno de los videojuegos no hará más que comenzar con la salida de Atari durante la década de los 70. Y así vamos a ir viendo cómo la industria se va a ir desarrollando, se va a ir transformando hasta llegar a lo que es el día de hoy. La primera industria de entretenimiento a nivel mundial que factura, y eso lo sabemos, factura mucho más que Hollywood y la música juntos. Este es un medio muy rico en historia, muy entretenido, y que si nosotros revisitamos el pasado y vemos las raíces desde donde nace todo esto, nos podemos dar cuenta de dónde vienen sus influencias culturales más importantes. Es así como estos primeros videojuegos van a hacer escuelita y van a echar raíces que perduran hasta nuestros días. Yo creo que el elemento más importante que podemos rescatar aquí es que de estas raíces, la relación más directa que van a hacer con los videojuegos van a ser dos cosas. Primero va a ser el nacimiento de lo que son las arcades, con la Penny Arcade en un principio, y lo segundo va a ser la relación entre nosotros y la televisión. Televisión entendida como prácticamente nuestra mano derecha a la hora de entender y el utilizar precisamente cualquier tipo de videoconsola. No quise tocar el tema de las videoconsolas portátiles porque quizás ese sea tema de otro video y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sí, esta relación y esta historia que nosotros acabamos de ver el día de hoy con Nolan Bushnell y la creación de los primeros videojuegos y el culmine con la creación de Atari nos sirve muchísimo para entender el medio y nos sirve muchísimo para entender cómo son las dinámicas hoy en día dentro de la industria del videojuego. Los videojuegos representaron la culminación de la interactividad entre las personas y la tecnología. Por lo tanto, no surgieron de la nada y su origen no se debe simplemente a los avances tecnológicos de la electrónica y la informática. Situar a los videojuegos en la historia de la relación entre la sociedad y las tecnologías de la comunicación y la información permite además analizar su conexión con la situación social en la que se originaron, consintiendo un estudio más profundo de su componente cultural. Los videojuegos, por lo tanto, no son simplemente una invención para el entretenimiento y una industria con enormes beneficios, sino también un fenómeno cultural, fruto del imaginario tecnológico y de las inquietudes culturales y políticas de la sociedad que los originó y que los produce. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado este trabajo, que les haya gustado este video. La verdad es que estuvo un poquito complicado, la verdad, esta vez. Sí, se tuvo que investigar, revisar algunos apuntes teóricos de, sobre todo, académicos españoles. Hay bastante poco de académicos latinoamericanos que trabajen este tema. Y la mayoría de los documentos que uno encuentra en la red usualmente están en inglés. Yo creo que más adelante podríamos abordar otro video que se relacione directamente con lo que son los textos académicos y la bibliografía más universitaria o de investigación, si se quiere, acerca de los videojuegos, lo cual yo creo que sería bastante interesante para poder entender cómo es la dinámica y cómo se desarrolla este tipo de investigaciones. Bueno,
Eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y compartirlo si les gusta. También pueden dar una suscribida, lo cual ayudaría muchísimo al canal para poder seguir avanzando y generar este tipo de contenidos. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ver luego. Yo creo vamos a seguir intercalando entre lo que son este tipo de videos que van a ser como tipo documentales y videos relacionados a la literatura. Tengo una sorpresita que vamos a ver durante las próximas semanas de un texto inédito. Podría ser mío, podría ser de otra persona, en el cual va a ser narrado tal como se narró La Casa Vacía hace unos días atrás. Bueno, espero que les haya gustado, me despido, yo soy Letrados Geek y nos vemos. Chao, chao.